Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Hoy a mi grupo va a presentar la sustentación, el trabajo de investigación número 4, que es el soporte físico y soporte lógico de las computadoras, servidoras y redes LAN, ¿no? Los integrantes son el que está exponiendo, Félix Fernando Melma Núñez, Cristian Tito Osorio, Álvaro Fernández Marcatona y Leila Isidro Torres. Le voy a dar pase a mi compañero Osorio para que exponga el capítulo 1. Osorio. Sí, y buenas tardes. Capítulo 1, soporte físico y lógico de las computadoras que se usan como servidores líneas de Microsoft y software libre. Yo expondré la parte de soporte físico, ¿no? Primero iremos a la teoría y definición. Un ordenador es una máquina que procesa unos datos según unos criterios. Siendo una máquina, está formada por un conjunto de dispositivos electrónicos o electromecánicos, sin ninguna capacidad operativa si no reciben instrucciones que hagan entrar en actividad cada uno de sus elementos. Aunque no sea inmediato identificar los elementos físicos que constituyen un computador en cada uno de estos tipos. Bueno, acá vemos la definición de bus de datos. En los ordenadores modernos hay varios buses que se dedican a trasladar los datos entre los diferentes componentes del sistema, entre los cuales hay varios tipos. Siguiente, por favor. Tipos de bus de datos. Tenemos el bus de datos ID, que es un estándar de interfaces para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos, unidades de discos ópticos que utiliza el estándar derivado de ATA, el estándar ATA-PI. El bus de datos SATA. El bus SATA es por todos conocido, dado que es el que conecta las unidades de almacenamiento de nuestro ordenador. Este bus llegó al mercado en el año 2003 y, a diferencia del bus PATA, es un bus en serie. El bus de datos SCSI es una interfaz estándar para la transferencia de datos entre distintos dispositivos del bus de la computadora. El soporte físico de las computadoras que se usan como servidores. Seguimos con las definiciones. Servidor. El término servidor tiene dos significados en el ámbito informático. El primero hace referencia al ordenador que pone recursos a disposición a través de una red. Y el segundo se refiere al programa que funciona en dicho ordenador. En consecuencia, aparecen dos definiciones de servidor. Siguiente, por favor. Cliente-servidor. El término servidor es ampliamente utilizado en el campo de las tecnologías de la información. A pesar de la amplia disponibilidad de productos etiquetados como productos de servidores, tales como versiones de hardware, software y OS, diseñadas para servidores. En teoría, cualquier proceso computacional que comparta un recurso o con uno o más procesos clientes es un servidor. Y acá podemos la interacción, ¿no?, entre los clientes y un servidor, en la imagen de abajo. Siguiente, por favor. El equipamiento del soporte físico. Iremos al requerimiento de hardware. Los requerimientos de hardware para servidores varían en dependencia del tipo de aplicación del servidor. La velocidad de la CPU no es tan crítica para un servidor como lo sería para una máquina de escritorio. El deber de los servidores de proveer servicios dentro de una red a un gran número de usuarios e imponer diferentes requerimientos, tales como las conexiones
en alta velocidad y altas prestaciones para todos los dispositivos de I/O. Ah, ahora veremos los hardware más usados para un servidor. El rack. Un rack o armario rack, armario informático o gabinete de estructura diseñada especialmente para alojar en su interior dispositivos tecnológicos como equipos o servidores, así como equipos de red o como switch o routers, entre otros. Estos racks suelen tener una estructura metálica que les brindará una excelente robustez y seguridad, ¿no? CPU es el centro de procesamiento de datos del servidor, la unidad central de procesamiento, ¿no? Que es CPU en inglés, desde donde se realizan todos los cálculos lógicos y matemáticos, para que el usuario, ¿no? pueda manipular y acceder a los datos como necesita y como desee también. Los procesadores CPU, atrás, me faltó uno. Los procesadores CPU utilizados hoy en día en servidores son sobre todo AMD e Intel. Estos últimos en particular son los que usamos en infra networking y permiten lograr un rendimiento excelente en cualquier ámbito de servidores web, como lo son los servidores de hosting compartido, los servidores dedicados, los sitios de alto tráfico, los de análisis de datos y el Big Data. Siguiente, por favor. Memoria RAM. La memoria RAM o Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio en español, es un componente que forma parte del ecosistema de hardware pasado y presente, y tal vez en el futuro también, y que tiene como mayor finalidad crear un puente entre el sistema operativo, software, procesador y otros dispositivos, para que estos intercambien información entre ellos, ¿no? Básicamente, esta memoria es la principal del sistema y como tal dispone de una gran velocidad de lectura y escritura. Unidades de disco ópticos. Los servidores Enterprise generalmente no utilizan este tipo de unidades de CD o DVD, sino que instalan los sistemas operativos por red en forma de imágenes ISO. Almacenamiento sistemas de disco duros. El disco duro es el sistema de almacenamiento más importante de la PC. En informática, un disco duro o disco rígido, que en inglés es Hard Disk Drive, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. El siguiente, ahora veremos el puerto de red, que el puerto de red, también conocido como uplink, es en simples palabras el ancho de banda del que dispone el servidor, ¿no? Ahora vemos procesador, que los procesadores son como el cerebro de un ordenador, capaces de leer o interpretar a través de los distintos componentes y resto de aplicaciones. Cantidad de núcleos. Cantidad de procesadores físicos dentro del procesador en sí. Hoy en día la mayoría de las CPUs poseen 2 o 4 núcleos. Al contar con varios núcleos, los servidores que ejecutan muchas aplicaciones pueden realizar tareas múltiples de una mejor manera. Tamaño de la caché. Cada procesador integrada que se encuentra directamente sobre y cerca de la unidad de procesamiento, el CPU.
Las cachés de mayor tamaño reducen la frecuencia que necesita la CPU, pero obtener datos de la memoria del sistema que se encuentran fuera de la CPU, ¿no? Para la mayoría de estas aplicaciones, esto mejora la capacidad de respuesta del sistema y brinda una mejor experiencia al usuario. Controladora de red. La controladora de red es la piedra angular en la administración de redes definidas software, SDN. Es un rol del servidor altamente escalable, que proporciona un punto de automatización programable y centralizado para administrar, configurar, supervisar y solucionar problemas de la infraestructura de red virtual. Siguiente. Sistemas operativos. Los sistemas operativos orientados a servidores cuentan con ciertas cualidades que los hacen más adecuados para el entorno de un servidor, como el GUI opcional, ¿no? O no disponible, la habilidad de reconfigurar y actualizar el hardware y el software sin la necesidad de reiniciar, las facilidades avanzadas de copia para permitir copias regulares en líneas de datos críticos, la transferencia transparente de datos entre diferentes volúmenes o dispositivos, cualidades avanzadas y flexible para el trabajo con la red, cualidades para la automatización como los daemons en Unix y los servidores en Windows, y la fuente de seguridad en el sistema con protección avanzada de usuarios, datos, recursos y memorias, ¿no? En muchos casos, los sistemas operativos orientados a servidores pueden interactuar con sensores de hardware, ¿no? para detectar estados como el sobrecalentamiento, los fallos de discos o del procesador. Ya. Siguiente. Ya. Vamos a ver los tipos comunes de servidor. Veremos primero servidor de archivos. Como vemos en la imagen, es el que almacena varios tipos de archivos y lo distribuye a otros clientes y en la red, ¿no? El servidor de impresiones es un servidor que puede ser una herramienta extremadamente útil en la oficina, ya que nos permitirá utilizar una impresora en forma remota, evitándose la ardua tarea de transportar el archivo e imprimir en un pendrive o similar, ¿no? O como también USB, ¿no? Hace la computadora que tiene la impresora conectada. Además, nos ahorra la necesidad de tener instalado la aplicación con que esto sería muy y una impresora y puedas imprimirlo. El servidor de correo es un servidor que también es un método de comunicación más usados del mundo. Lo usamos en nuestras computadoras de escritorio, notebooks, móviles, tablets e incluso desde nuestros relojes inteligentes. Vemos cómo puedes mandar correo, ¿no? Siguiente. Ya, vamos ahora el servidor de fax. Este servidor almacena, envía, recibe, enruta, realiza otras funciones necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas de los fax, ¿no?, que se vayan a enviar. Ahora vemos el servidor de la telefonía. Este servidor realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de contestador automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para las respuestas de la voz, almacenando los mensajes de voz, caminando las llamadas y controlando también la red o el internet.
Ahora vemos a servidor proxy, que realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red para aumentar el funcionamiento de estas operaciones, ¿no? Por ejemplo, el prefetching y depositar documentos u otros datos que se soliciten muy frecuentemente. También nos proporciona servicios de seguridad, o sea, incluye un cortafuegos también. El acceso a Internet en una red de computadoras, permitiendo o negando el acceso a diferentes sitios web, al que no queramos que ingresen. Ahora vemos el servidor de acceso remoto RAS. Controla las líneas de modems u otros canales de comunicación de la red para que las peticiones o conecten con la red de una posición remota. Responde llamadas telefónicas o entrantes o reconocen la petición de la red y realiza la autenticación necesaria y otros procedimientos necesarios para registrar a un usuario en la red. Esto es muy usual también en la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, y cuando quieras cuidar tu casa y pones o sea, y quieres prender las cámaras de seguridad y puedes usar este servidor, ¿no? Siguiente. Ya, el servidor de uso. Ya. Este servidor realiza la parte lógica de la informática o del negocio, de un uso del cliente, aceptando las instrucciones para que se realicen las operaciones de un sitio de trabajo y sirviendo los resultados a su vez al sitio de trabajo. Mientras que el sitio de trabajo realiza la interfaz operadora o la porción del GUI, ¿no? Del proceso, es decir, la lógica de la presentación, que se requiere para trabajar correctamente. Ahora vemos el servidor web, que es el que almacena los documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras y demás material web, compuesto por datos, conocidos colectivamente como contenido, y distribuye este contenido a clientes que la pidan en la red. Es un servidor muy usado, ¿no? Ya, servidor de base de datos, que también es un servidor común, ¿no? Nos provee servicios de base de datos a otros programas u otras computadoras, como es definido por el modelo cliente-servidor. Horas dedicadas a ejecutar esos programas prestando el servicio. Ahora vemos al servidor de reserva. Este servidor tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades grandes de almacenamiento de la red en discos duros u otras formas de almacenamiento, como puede ser la cinta, ¿no? Disponibles para que se utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. Esta técnica también es denominada comúnmente como el clustering. Ahora le doy el pase a mi compañera, que explicará el soporte lógico. Ya, el soporte lógico es la característica fundamental de un ordenador o de una computadora que se basa en el funcionamiento de la lógica programada. Con diferencias a las máquinas de la lógica cableada, en las primeras la única limitación es la capacidad de hardware, mientras que en la segunda las operaciones que se pueden utilizar se pueden realizar están implementadas por el fabricante, por ejemplo en las calculadoras. Bueno, ahora los tipos de servidores. El primero sería el servidor de archivos, que distribuye diferentes tipos de archivos informáticos entre clientes y la red de computadoras. Su función permite el acceso remoto de otros modos de los archivos que almacena o sobre los que tiene acceso. El servidor de impresiones. Un servidor de impresión es a gran escala un concentrador y que conecta a las impresoras a una red para que cualquier PC pueda acceder a ellas e imprimir trabajo sin depender de otra. Siguiente. Servidor de correos. Un servidor de correos es una aplicación de red de computadoras ubicada en un servidor de Internet
que presta servicio de un correo electrónico de forma predeterminada, con el protocolo estándar para la transferencia de correos entre servidores, que es el protocolo simple de transferencia de correo, que está definido en el RFC 2821, que es un estándar oficial de Internet. El servidor FAC es un sistema que instala en la red de ordenadores local y que permite realizar envíos y recibir documentos FAC directamente desde la red. El servidor proxy es una red informática que hace intermediarios en las peticiones de recursos que realiza un cliente a otro servidor. El servidor web es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y sincrónicas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. El servidor de base de datos es un servidor que utiliza la aplicación de base de datos que proporciona servicios a otros programas informáticos según lo definido del modelo cliente-servidor. Y por último, el servidor de reserva, que tiene el software de reserva de la red instalada y tiene cantidades grandes de almacenamiento de la red en discos duros u otras formas de almacenamiento, que están disponibles para que se utilicen con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. Siguiente. Ya, ok. Ahora yo voy a hablar acerca del capítulo 2, que son los conceptos básicos, tipos de redes, topología, dispositivos y componentes de red. Bueno, empezamos a hablar acerca de los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que sería una red, ¿no? Que es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos, ¿no? Por edificios físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, ¿no? Para unir muchos centenares de ordenadores pueden ser usados por muchos de miles de usuarios. El desarrollo de varias normas de esta red y medios físicos han permitido la proliferación de la red LAN, ¿no? En grandes organizaciones multinacionales, aplicaciones industriales y educativas. Ahora hablaré acerca de los tipos de redes, ¿no? Hemos encontrado algunas. La primera que hemos encontrado es la red LAN, ¿no? La red LAN o red de área local es la más común y que todos tenemos en nuestros hogares. Es aquella red que abarca un área reducida, como puede ser una vivienda, una tienda, edificio, etcétera, ¿no? Es por tanto la que más utilizamos en nuestro día a día por usuarios particulares. La característica principal de las redes LAN es en que los equipos conectados a través de cable, como sabemos los routers, cuentan con una serie de puertos LAN, donde podemos conectar ordenadores. Por ejemplo, también podemos conectar impresoras, servidores NAS y cualquier otro dispositivo que sea compatible. WLAN. Su funcionamiento es muy similar al anterior, a la red LAN, ¿no? Pero en este caso tiene la característica de ser inalámbrico. WLAN significa red de área local inalámbrica, ¿no? En inglés. Para funcionar utilizan ondas de radio, ¿no? De esta forma pueden llevar la información de un punto a otro. Necesita un router que está conectado a internet y a su vez a este dispositivo es quien proporciona la conexión inalámbrica al resto. Red WAN de la abreviatura Wide Area Network. Estas redes se extienden por grandes áreas geográficas y conectan redes más pequeñas como redes LAN o redes MAN, ¿no? Metropolitan Area Network. Por esto se utilizan en el sector profesional. Las WAN públicas son operadas por proveedores de servicios de Internet para permitir a sus clientes el acceso a este.
Las redes privadas de área amplia son utilizadas principalmente por empresas, por ejemplo, para permitir servicios en la nube y para conectar las redes de las diferentes sedes de la empresa, ¿no? Redes CAN. Redes CAN suelen utilizarse en campus universitarios, ¿no? Por ejemplo, también en empresas con con una estructura similar. Lo que hace básicamente es conectar redes de área local dentro de un área geográfica limitada. Un CAN es una colección de LANs dispersadas geográficamente dentro de un campus, o sea, universitario, oficina, o industria, ¿no? Pertenecientes a una misma entidad en un área delimitada en kilómetros. Una CAN utiliza comúnmente tecnologías tales como FDDI y Gigabit Ethernet para conectividad a través de medios de comunicaciones, tales como fibra óptica o espectros dispersos. PAN. PAN. La definición de la red PAN Personal Area Network o red de área personal es la más moderna de todas e incluye aquella red de comunicaciones de datos que abarcan el espacio alrededor de las personas. Aunque no sea estrictamente necesaria, la mayoría y las más utilizadas, como podemos ver en la imagen, la de Bluetooth, son inalámbricas y permiten la interconexión de diferentes dispositivos de uso personal. Ya puede ser el teléfono, laptops, tablets, relojes inteligentes, ¿no? Unidades, GPS, etcétera. Redes GAN. Es una red global como Internet, recibe el nombre de Global Area Network, o sea GAN. Sin embargo, no es la única red de ordenadores de esta índole. Las empresas que también son activas a nivel internacional mantienen redes aisladas que comprenden varias redes WAN y que logran así la comunicación entre los ordenadores de la empresa a nivel mundial. Las redes GAN utilizan la infraestructura de fibra de vidrio de las redes de área amplia, ¿no? de WAN, y las agrupan mediante cables submarinos internacionales o transmisiones por satélite, o transmisión por satélite. Redes SAN, una red de área de almacenamiento, ¿no? Es una red de alta velocidad independiente y dedicada que interconecta y suministra depósitos compartidos de dispositivos de almacenamiento a varios servidores. Cada servidor puede acceder al almacenamiento compartido como si fuera una unidad conectada directamente al servidor. Una SAN suele montarse con cableado, adaptadores de bus, de host y conmutadores SAN conectados a matrices de almacenamiento y servidores. VLAN. Un VLAN, acrónimo de Virtual LAN, Red de Área Local Virtual, es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Varios VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el dominio de difusión y ayudan en la administración de la red, separando segmentos lógicos de una red de área local que no deberían intercambiar datos usando la red local. Una VLAN consiste en dos o más redes de computadoras que se comportan como si estuvieran conectados al mismo ordenador, aunque se encuentren físicamente conectados a diferentes segmentos de una red de área local, ¿no? Ahora la topología, ¿no? La topología de red no es otra cosa que la forma en la que se conectan las computadoras para intercambiar datos entre sí, ¿no? Es como una forma de comunicación que define cómo se va a diseñar la red, tanto de manera física como de manera lógica. Y aquí presentaré las siguientes topologías. La topología de anillo, ¿no?
Es un tipo de topología de red, ¿no? Simple, en donde las estaciones de trabajadoras se encuentran conectadas entre sí en forma de un anillo, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Forma un círculo entre ellas. La información viaja en un solo sentido, por lo tanto, que si uno deja de funcionar, se cae la red, ¿no? O deja de abastecer información a las demás computadoras que se encuentran dentro del anillo. Árbol, ¿no? Este tipo de topología de red es, como su nombre lo indica, las conexiones entre nodos, o sea, terminales o computadoras, están dispuestas en forma de árbol, con una punta como base similar a la topografía de estrella que se verá más abajo, ¿no? Y se basa directamente en la topología de bus. O sea, si uno falta, no se presentan problemas entre los nodos subsiguientes. Cuenta con un cable principal llamado backbone que lleva la comunicación a todos los nodos de la red. Quita la topología de bus, se basa en un cable central, el cual lleva la información a todas las computadoras de la red, en forma de ramificaciones, ¿no? De modo que la información viaja de manera secuencial hacia los nodos de la red. Su desventaja se basa en su distribución secuencial de datos, por lo que si se interrumpe el cable central, la red queda inutilizada. En la actualidad es muy poco utilizada este tipo de topología. Esta la topología estrella, ¿no? Es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de ese punto, ¿no? Como un conmutador, repetidor o concentrador. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información, dada su transmisión. Una red estrella activa tiene un nodo central activo, que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco, ¿no? Con el tránsito de información. Este tipo de topología se utiliza sobre todo para redes locales LAN. Lo siguiente es topología maya. Es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos, ¿no? Como se ve en la imagen, todos los nodos están conectados. ¿Dónde está? Aquí, donde todos los nodos están conectados. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos. Si una red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. Topología híbrida. En la topología híbrida o topología mixta, las redes pueden utilizar diversas topologías para conectarse, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, acá la red lineal, ¿no? El de la topología bus, la de árbol, ¿no? La de árbol que se va dispersando y demás. La topología mixta es una de las más frecuentes y se deriva de la unión de varios tipos de topologías de red. De aquí el nombre mixta o híbridas. Como ejemplo tenemos, como ya mencioné, el árbol, el estrella o bus estrella, etcétera. Su implementación se debe a la complejidad de la solución de red o bien al aumento en el número de dispositivos, lo que hace necesario establecer una topología de este tipo. A ver, siguiente. Dispositivos sin componentes. Ahora empezar a hablar acerca de los dispositivos y componentes de las redes, ¿no? Tenemos los hoods o concentradores, que son equipos que permiten estructurar el cableado de redes. La variedad de tipos y características de estos equipos es muy grande. En un principio eran solo concentradores de cableado, pero cada vez disponen de mayor número de capacidades de red y gestión remota, etc.
Los repetidores, que son equipos que actúan a nivel físico, prolongan la longitud de la red uniendo dos segmentos y amplificando la señal, pero junto con ella amplifican también el ruido. La red sigue siendo una sola, con lo cual siguen siendo válidas las limitaciones en cuanto al número de estaciones que pueden compartir el medio. Bridges o puentes son equipos que unen dos redes actuando sobre los protocolos de bajo nivel, en el nivel de control de acceso al medio. Solo el tráfico de una red va dirigido a la otra atraviesa el dispositivo. Este permite a los administradores dividir las redes en segmentos lógicos, descargando de tráfico las interconexiones. Los bridges producen las señales con lo cual no se transmite ruido a través de ellos. Ahora los routers, ¿no? O encaminadores. Son equipos de interconexión de redes que actúan a nivel de los protocolos de red. Permite utilizar varios sistemas de interconexión, mejorando el rendimiento de la transmisión entre redes. Su funcionamiento es más lento que la de los bridges, pero su capacidad es mayor. Permite enlazar dos redes basadas en un protocolo por medio de otra que utiliza un protocolo diferente. Los gateways son dispositivos que permiten la conexión de red de equipos periféricos tanto para la entrada como para la salida de datos. Estos dispositivos se ofrecen en la red como recursos compartidos. Un terminal conectado a uno de estos dispositivos puede establecer sesiones contra varios ordenadores multiusuario disponibles en la red. Los modems son equipos que permiten a las computadoras comunicarse entre sí a través de líneas telefónicas, modulación y demodulación de señales electrónicas que pueden ser procesadas por computadoras. Los modems pueden ser externos, o sea, un dispositivo de comunicación, o internos, dispositivo de comunicación interno o tarjeta de circuitos que se inserta en una de las ranuras de expansión de la computadora, ¿no? Muestra la señal de activación de las laptops. A ver. El siguiente es el firewall, que es un elemento de seguridad que filtra el tráfico de la red que a él le llega. Con un cortafuegos se puede aislar un ordenador de todos los otros ordenadores de la red. Ya, ahora sí. Estación de trabajo, cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un nodo de la última y se puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Las estaciones de trabajo pueden ser computadoras personales, como se aprecia en la imagen, ¿no? La computadora de escritorio, ¿no? Se encargan de sus propias tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, mejor. La tarjeta de conexión. Toda computadora que se conecta a una red necesita de una tarjeta de interfaz de red que soporte un esquema de red específico, como Ethernet, ARPANET o Token Ring. El cable de red se conectará a la parte trasera de la tarjeta. La compatibilidad a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se considera el uso de cualquier tarjeta de red. A ver, siguiente. El cableado, ¿no? Los tipos de cableado de red más populares son el par trenzado, el cable coaxial y el de fibra óptica. El par trenzado consiste en dos hilos de cobre trenzado, aislados de forma independiente y trenzados entre sí. El par está cubierto por una capa aislante externa. Entre sus principales ventajas tenemos que es una tecnología bien estudiada, no requiere una habilidad especial para su instalación. La instalación es rápida y fácil.
La emisión de señales al exterior es mínima. Ofrece alguna inmunidad frente a interferencias, modulaciones cruzadas y corrosión. El cable coaxial se compone de un hilo conductor de cobre envuelto por una malla trenzada plana que hace las funciones de tierra. Entre el hilo conductor y la malla hay una capa gruesa de material aislante y todo el conjunto está protegido por una cobertura externa. Está disponible en dos espesores, grueso y fino, ¿no? El cable grueso soporta largas distancias, pero es más caro. El cable fino puede ser más práctico para conectar puntos cercanos. El cable coaxial ofrece las siguientes ventajas. Soporta comunicación en banda ancha y en banda base. Es útil para varias señales, incluyendo voz, video y datos. Ahora la conexión de fibra óptica. Esta conexión sí es cara, pero permite transmitir la información a gran velocidad e impide la intervención de las líneas como la señal es transmitida a través de la luz. Existen muy pocas posibilidades de interferencia eléctrica o emisión de señal. El cable consta de dos núcleos ópticos, uno interno y el otro externo, que refractan la luz de forma distinta. La fibra está encapsulada en un cable protector que ofrece las siguientes ventajas, ¿no? Como se puede, como ya la mencionaba, alta velocidad de transmisión, no emite señales eléctricas o magnéticas, soporta mayores distancias. Bien, ahora le doy el paso a mi compañero Álvaro, para que explique acerca del capítulo 3. A ver, Álvaro. Sí, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Voy a exponer sobre el capítulo 3, que es diseño de una red LAN y el uso del packet tracer. Sí, siguiente. Bueno, este tipo de red es útil para transferir información entre dos ordenadores que normalmente no se conectan entre sí, por una conexión de red permanente o para usos caseros básicos del establecimiento de red. En este tipo de red solo es necesario configurar una dirección IP, pues no existe un servidor que les asigne una IP automáticamente. Una red de ordenadores sencilla se puede construir de dos ordenadores, agregando un adaptador de la red a cada ordenador y conectándolos mediante un cable especial llamado cable cruzado, eh, para evitar el uso de un router o switch. Si se quiere conectar más de dos ordenadores o con vista a una posible ampliación de la red, es necesario el uso de un concentrador que se encargará de repartir la señal y el ancho de banda disponible para los equipos conectados a él. Siguiente, por favor. Bueno, antes de eso, la finalidad por lo que se hace eso es para poder compartir archivos y programas eh, entre las PCs, compartir recursos de red, bases de datos. También se mejora la comunicación de los usuarios, eh, y, y genera una gestión más centralizada, por así decirlo. Bueno, creación de una red LAN simple. Cuando se tiene varios equipos, puede ser conveniente conectarlos entre sí para crear una red de área local, una red LAN. A diferencia de lo que la gente cree, el costo por configurar una red es muy reducido, ¿no? Existen dos clases principales de arquitectura local. Las redes conectadas basadas en la tecnología Ethernet, que representan a la mayoría de las conexiones locales. Muchas veces se las denomina redes RJ45, ya que por lo general se usan estos cables RJ45 para las redes Ethernet. Y las redes inalámbricas, que generalmente
usan la tecnología Wi-Fi corresponden a este tipo, ¿no? Para crear una red RJ45 necesitamos varios equipos con sistema operativo instalado, tarjetas Ethernet conectadas a un puerto ISA o PCI, sea con un conector RJ45 o integradas a la red, integradas a la placa madre. Bueno, los cables RJ45 tienen que estar, en el caso de las redes, conectadas, y un hub, es decir, un dispositivo al que se pueden conectar los cables RJ45 desde diferentes equipos de la red. Siguiente, por favor. Bueno, simulación del Packet Tracer. El Packet Tracer es un potente programa de simulación de red que permite, bueno, a los estudiantes también experimentar con el comportamiento de la red. Packet Tracer ofrece una simulación, visualización, creación, evaluación y capacidades de colaboración. También facilita la enseñanza y aprendizaje de conceptos tecnológicos complejos, ¿no? El Packet Tracer complementa a los estudiantes crear una red con un número casi ilimitado de dispositivos, fomenta la práctica y el descubrimiento y solución de problemas, y el ambiente de aprendizaje basado en la simulación ayuda a los estudiantes a desarrollar más habilidades y una mejor toma de decisiones para la solución de problemas, ¿no? Siguiente. El Packet Tracer, bueno, es de forma gratuita. Ahí vemos una simulación del funcionamiento de una red. Eh, Como se puede ver, bueno, en esa imagen eh, hay una variedad de iconos con los cuales se puede simular una red de trabajo en la cual se puede ver PCs, computadoras, switches, routers, almacenamientos de la nube. También hay una variedad de medios de transmisión, dispositivos finales o intermediarios, como son los hosts, y la manera como se puede trabajar la misma en tiempo real de uno o más escenarios. Bueno, la simbología, siguiente, sí. Eh, Ahí tenemos los símbolos más comunes de la red de datos, como es el router. Ahí se ve en la imagen cómo son los iconos en el Packet Tracer. El switch, el hub LAN, el servidor, la computadora de escritorio, computadora portátil, el firewall, un teléfono IP, un punto de acceso inalámbrico, un router inalámbrico, los medios WAN, medios LAN y medios inalámbricos, ¿no? Siguiente. Bueno, podemos decir que podemos hacer simulaciones de varias redes, tales como la de LAN, WAN y transmisión inalámbrica. Ahí tenemos unos ejemplos de una simulación de una red LAN y de una red inalámbrica. El Packet Tracer ofrece además la simulación de la topología que se haga y así mirar la función y la manera en la que trabaja cada uno de los iconos de la topología a crear. Y no solo eso, sino parece hacer una simulación, puedes hacer el mismo funcionamiento y progreso en el modo de tiempo real. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de cómo se puede hacer el uso de este programa Packet Tracer en una simulación en tiempo real. Siguiente, por favor. Ya bueno, las conclusiones.
Siguiente. Por favor. Ya, los servidores web permiten publicar tu sitio web en internet, así como también entregar el contenido a los lectores. Conocer cuál se adapta más a ti y a los lectores es fundamental para que el web server que elijas cumpla adecuadamente sus funciones. El software Packet Tracer es una herramienta para simular conexiones de cualquier tipo de redes. Y por último, los servidores se conectan a la red mediante una interfaz que puede ser una red verdadera o mediante una conexión vía línea telefónica o digital. Gracias, eso sería todo.